Bienvenidos a México sin filtros. Este 5 de agosto, la agenda informativa nos lleva del ámbito judicial internacional a los operativos militares dentro del país, pasando por gestos diplomáticos, tensiones institucionales y escándalos que vuelven a poner en entredicho la autoridad. Un día que refleja, con claridad, los contrastes que siguen marcando la vida pública nacional. Comenzamos. Fiscalía de Estados Unidos descarta pedir pena de muerte para El Mayo Zambada. El gobierno de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del cártel de Sinaloa, en caso de que llegue a ser capturado y procesado en territorio estadounidense. La decisión fue dada a conocer este 5 de agosto por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, en respuesta a una moción legal relacionada con su caso. Según documentos oficiales, la Fiscalía notificó al juez a cargo que, aunque Zambada enfrenta múltiples cargos federales, incluyendo tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, no se solicitará la pena capital como sanción. La medida se alinea con la postura general del Departamento de Justicia bajo la actual administración, que ha limitado el uso de la pena de muerte incluso en casos de alta relevancia criminal. El Mayo Zambada, de 77 años, ha sido considerado por décadas como una figura clave dentro del crimen organizado en México. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, su antiguo socio, Zambada nunca ha sido capturado y su perfil ha estado rodeado de un bajo perfil estratégico, lo que ha alimentado su leyenda dentro del mundo del narcotráfico. Las autoridades estadounidenses sostienen que Zambada continúa operando activamente dentro de la estructura del cártel de Sinaloa, a pesar de su edad y de las recientes fracturas internas del grupo. En 2021, fue incluido nuevamente en la lista de los criminales más buscados por la DEA, que ofrece una recompensa de hasta $15 millones por información que lleve a su arresto. La decisión de no solicitar la pena de muerte no implica menor rigor judicial, pero sí deja ver un cambio de tono respecto al tratamiento penal de figuras del narcotráfico. En un contexto de tensiones diplomáticas y exigencias de cooperación bilateral, este tipo de señales no pasan desapercibidas. Cuando la justicia internacional busca castigar, pero no ejecutar, surge inevitablemente la pregunta: ¿hasta dónde se puede hablar de justicia sin caer en venganza? Estados Unidos tampoco pedirá pena de muerte para Rafael Caro Quintero. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York informó este 5 de agosto que no solicitará la pena de muerte contra Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara y actualmente preso en México a la espera de su posible extradición. La decisión se suma a la postura tomada por la misma autoridad en el caso de Ismael El Mayo Zambada. El documento oficial enviado a la Corte señala que, en caso de que Caro Quintero sea trasladado a Estados Unidos, no enfrentará un proceso penal con posibilidad de condena capital, a pesar de los graves cargos que pesan en su contra, entre ellos el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Crimen que marcó un punto de quiebre en la relación bilateral en materia de seguridad. La decisión responde, en parte, a condiciones legales del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que limita la entrega de ciudadanos cuando existe riesgo de pena de muerte, salvo que ésta sea formalmente descartada. También influye el cambio de criterio adoptado por el Departamento de Justicia estadounidense, que ha reducido significativamente el uso de la pena capital en los últimos años. Caro Quintero fue recapturado en julio de 2022 en la Sierra de Sinaloa, luego de casi una década prófugo tras su liberación por un fallo judicial en México en 2013. Desde entonces permanece en el penal de máxima seguridad del Altiplano, mientras se resuelve su proceso de extradición. Aunque la pena de muerte queda fuera del proceso, el narcotraficante enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión si es hallado culpable por una corte estadounidense. La DEA mantiene su postura de considerarlo uno de los criminales más peligrosos en la historia del narcotráfico en América Latina. La justicia internacional parece buscar castigos ejemplares, sin recurrir al extremo de la pena capital. Pero en un caso tan simbólico como el de Caro Quintero, lo que está en juego no es solo la sentencia, sino el mensaje que envía el sistema judicial sobre los límites de la impunidad. Sheinbaum se reúne con directivos de Walmart. Anuncian inversión en México. La presidenta electa Claudia Sheinbaum recibió este 5 de agosto en Palacio Nacional a directivos de Walmart México y Centroamérica, quienes confirmaron su intención de ampliar la inversión de la empresa en el país durante los próximos años.
El encuentro se enmarca en la serie de reuniones que Sheinbaum ha sostenido con representantes del sector empresarial nacional e internacional, en vísperas de su toma de protesta. Durante la reunión, los ejecutivos de la cadena minorista más grande del mundo destacaron el potencial del mercado mexicano, así como la confianza en la estabilidad económica proyectada por el próximo gobierno. Aunque no se especificó el monto exacto, trascendió que las inversiones estarían enfocadas en expansión de tiendas, digitalización, logística y fortalecimiento de cadenas de suministro. Sheinbaum agradeció la disposición de la empresa y aseguró que su administración impulsará condiciones para la inversión responsable, con énfasis en el desarrollo regional, la formalización del empleo y la mejora de los salarios. También reiteró que su política económica buscará certidumbre jurídica, respeto a la libre empresa y diálogo permanente con el sector privado. Walmart, que opera más de 3.000 tiendas en México, se ha consolidado como uno de los principales empleadores del país y un actor clave en el sector de consumo y abasto. La empresa ha señalado que su apuesta por el mercado mexicano incluye también inversiones en tecnología, comercio electrónico y sostenibilidad. Esta reunión refuerza el mensaje de apertura económica que Sheinbaum ha intentado posicionar desde su victoria en las elecciones de junio, en contraste con las dudas que algunos sectores empresariales manifestaron durante el periodo de campaña. A la par, mantiene el esfuerzo de enviar señales de continuidad y estabilidad hacia los mercados. Más allá del encuentro simbólico, el desafío real estará en traducir la confianza empresarial en desarrollo equitativo y empleos dignos. Porque inversión sin impacto social termina siendo crecimiento sin justicia. El Chapo Guzmán envía carta a juez en Estados Unidos, denuncia aislamiento y falta de contacto con su abogado. Joaquín El Chapo Guzmán es líder del cártel de Sinaloa y actualmente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Envió una carta a la Corte del Distrito Este de Nueva York en la que asegura que no ha podido comunicarse con su abogado desde hace varios meses, y denuncia condiciones de aislamiento que, a su juicio, vulneran su derecho a la defensa legal. En el escrito, fechado a finales de julio pero difundido públicamente este 5 de agosto, Guzmán señala que se encuentra incomunicado desde el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad ADX Florence, en Colorado, conocido por albergar a algunos de los criminales más peligrosos y aislados del sistema penitenciario estadounidense. La carta fue redactada en español y traducida por el personal judicial para ser integrada al expediente. Guzmán afirma que ha intentado establecer contacto con su abogado, Mark Fernich, pero que las autoridades carcelarias han restringido las llamadas y correspondencia. También solicita al juez Brian Cogan, quien presidió su juicio en 2019, que intervenga para restablecer su derecho a la comunicación legal y para que se le permita revisar su caso en instancias superiores. La defensa legal del exnarcotraficante no ha emitido declaraciones públicas hasta el momento, aunque previamente ha manifestado su intención de apelar la condena, alegando violaciones al debido proceso y tratamiento inhumano en prisión. La Fiscalía, por su parte, ha sostenido que Guzmán fue juzgado con apego estricto a la ley y que su reclusión en condiciones extremas responde a su peligrosidad comprobada. El caso de Guzmán continúa siendo motivo de atención internacional, tanto por su historial delictivo como por las implicaciones legales y diplomáticas de su extradición desde México en 2017. A más de 6 años de su sentencia, su figura sigue activa en el sistema judicial estadounidense. Cuando incluso los condenados por los crímenes más graves reclaman derechos procesales, la justicia enfrenta su propia paradoja: garantizar el debido proceso, incluso para quienes lo negaron sistemáticamente a otros. Captan a policías de la CDMX en actos sexuales dentro de una patrulla. SSC inicia investigación. Un video que circula en redes sociales muestra 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México aparentemente realizando actos sexuales dentro de una patrulla en horario de servicio. Las imágenes, grabadas desde otro vehículo, han generado amplia indignación pública y ya son objeto de una investigación interna por parte de la dependencia. Los hechos habrían ocurrido en calles de la alcaldía Iztapalapa, aunque la SSC no ha confirmado oficialmente el lugar ni la identidad de los policías involucrados. En un comunicado emitido la noche del 5 de agosto, la institución informó que se inició una carpeta administrativa y que los presuntos responsables serán llamados a comparecer ante asuntos internos. De acuerdo con el protocolo de actuación de la policía capitalina,
Este tipo de conductas representa una falta grave al reglamento de disciplina y puede derivar en sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la destitución definitiva, sin perjuicio de posibles responsabilidades penales si se comprueba uso indebido de recursos públicos. El caso ha reactivado el debate sobre los niveles de profesionalismo y control dentro de las corporaciones policiales. Diversos analistas y colectivos ciudadanos han señalado que este tipo de incidentes no son hechos aislados, sino síntomas de problemas estructurales en materia de formación, supervisión y cultura institucional. Por su parte, la SSC aseguró que no tolerará comportamientos que afecten la imagen de la corporación ni que comprometan la confianza ciudadana en las fuerzas del orden. También reiteró que se reforzarán los mecanismos de supervisión y ética en el desempeño policial. La autoridad no se construye solo con uniformes y patrullas, sino con conductas que representen los valores que se espera defender. Cuando quienes deben proteger violan el servicio que prestan, la pregunta no es solo disciplinaria, sino institucional. Detienen en Tabasco a 6 presuntos sicarios con armas largas y equipo táctico. Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a 6 presuntos sicarios en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, durante un operativo coordinado realizado la madrugada del 5 de agosto. Los detenidos portaban armas largas, cargadores, equipo táctico y radios de comunicación, y se presume que podrían estar vinculados a una célula del crimen organizado que opera en la región fronteriza con Veracruz y Chiapas. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que el operativo fue resultado de labores de inteligencia militar, en respuesta a recientes hechos violentos registrados en esa zona del estado. Durante el aseguramiento no se reportaron enfrentamientos ni lesionados, y los 6 individuos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, FGR. Entre el armamento decomisado se encontraron fusiles de asalto tipo AR-15, cartuchos útiles, chalecos antibalas, botas tácticas, así como vehículos con modificaciones irregulares. Las autoridades señalaron que se investigará si los detenidos están relacionados con recientes ataques armados contra corporaciones de seguridad y con el trasiego de droga en rutas terrestres. Tabasco, históricamente considerado como un estado con menor presencia del crimen organizado en comparación con otras entidades, ha registrado un aumento en la violencia en regiones limítrofes, lo que ha llevado al despliegue de operativos militares y al fortalecimiento de la vigilancia en caminos rurales y puntos de acceso estratégico. La detención ocurre en un contexto nacional de creciente presión sobre las Fuerzas Armadas, que en los últimos años han asumido un papel central en tareas de seguridad pública, con resultados mixtos en términos de contención y prevención de la violencia. Operativos como este reflejan la capacidad de reacción del Estado, pero también exhiben la constante expansión territorial de los grupos criminales. La pregunta no es solo cuántos se detienen, sino cuántos más ocupan su lugar al día siguiente. Así concluye esta edición de México sin filtros. Las noticias de hoy nos recuerdan que la justicia se mide no solo en castigos, sino también en principios, que el poder del Estado se ejerce tanto con firmeza como con responsabilidad, y que la confianza ciudadana, una vez dañada, exige más que discursos para ser restaurada. Gracias por acompañarnos. Aquí seguiremos, informando con profundidad, claridad y sin concesiones.